Muy bien, comenzamos el programa del día de hoy. Los acontecimientos de las últimas horas en Colombia son históricos. La propuesta de una asamblea constituyente con presencia de integrantes de las FARC y la petición hecha por los altos jueces al Congreso para que archive la denominada Ley de Equilibrio de Poderes generó un verdadero choque de trenes en Colombia con muchos vagones, con muchos matices. Para los colombianos, la solución de los problemas que enfrenta la justicia se está convirtiendo en algo verdaderamente inentendible por dos razones. La primera, por un lado, el rechazo en bloque del gobierno y del Congreso a la propuesta de una constituyente por parte del Poder Judicial y por el otro lado, el rechazo también que han expresado en las últimas horas los mismos magistrados de la Corte Suprema al no respaldar la posición de su presidente. La segunda razón, el rechazo a la propuesta hecha por los altos jueces ha convertido ahora a la Ley de Equilibrio de Poderes en una panacea para los problemas de Colombia, cuando esta ley, también dicho sea de paso, ha tenido muchas críticas en las últimas legislaturas. Sobre este tema tenemos un panel de lujo el día de hoy para analizar este planteamiento que estamos haciendo el día de hoy. En nuestros estudios de NTN 24 está Carlos Holmes Trujillo. Él fue candidato a la vicepresidencia de Colombia y también fue embajador ante la Unión Europea y excomisionado de paz. Fue constituyente en el año de 1991. Señor Holmes, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, mucho gusto saludarlos, gracias por la invitación. A usted, agradeciéndole que esté con nosotros. Y en nuestros estudios de NTN 24 está Wilson Ruiz Orejuela, él es presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Interinstitucional. Magistrado, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Un saludo especial a ti y a toda la audiencia que hasta ahora nos ve y nos escucha. Magistrado, usted es uno de los protagonistas de esta noticia. Como magistrado, usted ha sido uno de los que ha planteado esta propuesta que ha causado un gran revuelo institucional en todo el país. Entremos en materia. ¿Por qué los magistrados o por qué las cabezas de las principales cortes de Colombia se oponen a ese proyecto de ley, a esa reforma constitucional que está adelantando el Congreso de la República y que, según han dicho los congresistas, va a acabar con la corrupción en la justicia colombiana, en la rama judicial? A ver, primero que todo, yo como presidente de la Comisión Interinstitucional, que alberga a todos los presidentes de las otras cortes y al delegado de los empleados en Colombia y también al presidente de la sala administrativa, tuvimos reunión ayer desde las 2 de la tarde. Entonces, en ese momento estábamos en la discusión para lo del presupuesto de la rama judicial vigencia 2016, cuando el señor fiscal general de la Nación pues, nos trajo una propuesta para que la estudiáramos y estuvimos debatiendo toda la tarde. En mi caso particular me pareció muy interesante, muy buena, y razón por la cual al final de 2-3 horas decidimos finalmente avalar. La propuesta que tenía el señor fiscal general de la Nación era muy concreta. Primero que todo, lo que se busca es archivar o hundir actualmente la reforma política que cursa en el famoso equilibrio de poderes como un acto legislativo, pero sí continuar con la reforma política. Y lo segundo sería a través de una asamblea constituyente. A mí, con todo respeto, me parece que estamos generando, digamos, grandes expectativas en el país, como que si esto fuera una orden, cuando realmente es algo que se puede estudiar. Me explico lo que le quiero decir. Resulta que, primero que todo, es a través de una ley ordinaria en el cual el Congreso de la República, en 3 o 4 meses, si lo quiere, en los 4 debates correspondientes, puede preguntarle al pueblo si desea o no la Asamblea Nacional Constituyente, y posteriormente la Corte Constitucional tendrá 6 o 7 meses para poder pronunciarse a ello como un control previo que tiene. Magistrado, entonces, sí. vamos por partes porque hay muchas preguntas frente a este tema. Sí. ¿Usted qué le puede responder a los que cuestionan que precisamente ustedes planteen una asamblea constitucional para un tema como la justicia, cuando finalmente una asamblea de estas puede terminar ocupando otro tipo de temas? No, eso es muy buena la pregunta. Mire, precisamente si nosotros escuchamos con atención el comunicado que destacamos todos los presidentes de las Cortes por unanimidad y el delegado de la rama judicial, solamente en cuanto al primer punto, hundimiento de la reforma, que es lo que realmente le debe interesar a los colombianos. ¿Qué significa esto? Que se puede sacar se puede expedir a través de esta ley que acabo de explicar una Asamblea Nacional Constituyente y limitarla solamente a asuntos de justicia. ¿Por qué le digo esto? Porque en mi criterio personal, y lo he hecho desde un comienzo, esta reforma que actualmente cursa su 7º debate en la Comisión Primera de la Cámara
tiene más un tinte político que judicial. Al ciudadano de a pie lo que le interesa a Jefferson es una reforma judicial que realmente atienda las necesidades. Al ciudadano de a pie, con todo respeto, ¿qué le interesa? ¿Cuál es el periodo de los magistrados o cuánto se gana? Es lamentable que tengan que esperar 20 o 30 años para poder obtener un fallo, sea favorable o desfavorable. La gente está muriendo esperando justicia que nunca llega. Como escuchábamos al comienzo del programa, la mayoría de los críticos de la propuesta de ustedes aseguran que lo que le molesta a la rama judicial, lo que le molesta a los presidentes de las altas cortes, es que los investiguen y que por eso no están de acuerdo con esta reforma. En absoluto, Jefferson. Mire, yo recuerdo, yo llevo como magistrado actualmente 2 años, 3 meses, y en una entrevista que tuve con CMI yo le decía a Yamit, hombre, la comisión de acusación se puede fortalecer. Me parece a mí que los 15 integrantes, se me ocurre una idea en estos momentos, que todos sean abogados, que tengan maestría en Derecho, que coloquen magistrados auxiliares como tenemos nosotros, para que realmente al momento en que uno acude donde ellos, realmente uno sienta un poco más de respeto hacia esta institución. Pero siempre he dicho, la solución no es eliminar las instituciones. En mi criterio personal, la comisión de aforados es muy similar a lo de la comisión de acusaciones, y mira, quedaríamos en las mismas. Permítame, magistrado, voy con el señor Carlos Holmes Trujillo. ¿Cuál es su opinión frente a lo que está sucediendo? ¿Realmente esta propuesta que han planteado los magistrados de una Asamblea Nacional Constituyente y por el otro lado ese proyecto de ley, esa reforma constitucional que para unos busca acabar con la corrupción en la rama judicial en Colombia, pero los magistrados han dicho que no están de acuerdo y que esta no es una solución? Déjeme darle algunas opiniones personales sobre este tema de gran importancia nacional. En primer lugar, estoy en desacuerdo con el mal llamado proyecto de equilibrio de poderes. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Porque no equilibra nada. Porque es simplemente una dañina mezcla de reformas políticas y de reformas a la justicia parciales y carentes de integralidad. En segundo lugar, ¿el país qué está reclamando? Está reclamando una reforma integral a la justicia. En tercer lugar, ¿qué ha sucedido? No se ha hecho a través del Congreso. Recordemos el episodio en el 2012 de la malhadada reforma a la justicia y lo que está sucediendo en este momento en el Congreso con el mal llamado, repito, proyecto de equilibrio de poderes. En cuarto lugar, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente parcial, limitada, es posible. Esa vía está abierta en nuestro ordenamiento jurídico. En quinto lugar, como se trata de devolverle legitimidad al Poder Judicial, un proceso institucional como el de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente permitiría cumplir con ese propósito. Ahora bien, ¿en qué no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo en que eso se vincule ya con lo que pueda eventualmente pasar en la mesa de conversaciones en La Habana, entre otras cosas, porque eso es un gran interrogante. Y las necesidades institucionales del país. Una de ellas, la reforma integral a la justicia, no puede someterse a lo que pasa en Cuba. Señor Holmes, permítame integro a esta hora en la ciudad de Bogotá a otra de las protagonistas de esta noticia. Nos va a acompañar en un segmento del programa, es la senadora por el partido Alianza Verde. Ella es una de las congresistas ponentes de la reforma del equilibrio de poderes. Senadora Claudia López, bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Muy buenas noches. Senadora, explíquele usted a nuestros televidentes por qué oponerse a esa propuesta que han hecho las cabezas de las altas cortes en Colombia y el fiscal general. Pues porque es insólito y es una falta de respeto con la sociedad colombiana, con el Congreso y con el gobierno, que los magistrados y el fiscal pretendan volverse intocables y que si se les trata de reformar adecuada y democráticamente, entonces lo que propongan es aliarse con las FARC para hacer una constituyente que reemplace a los demás poderes. La verdad es que en este país vamos a tener que conductarnos todos un poco y serenarnos todos un poco y entender que aquí todo el mundo tiene controles y los magistrados y el fiscal también tienen controles. Esta no es la primera vez que el fiscal general de la Nación atenta contra esta reforma. Ya el semestre pasado había salido a pedir que se armara una gran marcha judicial. Ni un funcionario de la rama judicial salió al tal paro convocado por el fiscal. La verdad es que esta no es una disputa sobre las necesidades de la justicia, que son muchas y para las que habrá que tomar muchas medidas. Esta reforma de equilibrio de poderes solo toca dos cosas. Una, acaba la impunidad de la que gozan actualmente el fiscal y los magistrados, que tienen un juicio político en la comisión de acusaciones que ha garantizado total impunidad para ellos y para todos los aforados.
se crea un procedimiento en derecho, y a mí me parece insólito que a quienes dicen ser magistrados y ejercer justicia les guste más que los juzguen unos políticos a que los juzguen unos magistrados y la propia Corte Suprema de Justicia. De manera que esta no es una pelea por la justicia, esta es una burda llamada insólita a aliarse con las FARC para autodarse impunidad a través de una constituyente. Magistrado, quiero conocer su opinión y que le responda a la senadora Claudia López. Ella asegura que pues prácticamente ustedes gozan de una impunidad gracias a la comunidad, gracias a la Comisión de Acusaciones del Congreso, y que prefieren que estos políticos sean los que los juzguen a ustedes y no sea esa comisión de aforados que plantea esta ley de equilibrio de poder. Primero que todo, pues hay que respetar la opinión de la doctora Claudia López, que de por sí es muy importante. Pero yo sí rechazo, digamos, tajantemente de que de pronto pretendan hacerle saber al país de que estamos frente a una alianza con el grupo terrorista las FARC. En absoluto. Yo no tengo conocimiento de ello, ni mucho menos como presidente de la Comisión Interinstitucional. Lo que siempre he sostenido es que podíamos nosotros reforzar, como le dije hace un momento, la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Repito esto, con abogados, con gente que realmente tengan toda la trayectoria para ello. Si nosotros notamos esta reforma del equilibrio de poderes, a mí lo que me parece es que hay una sustitución de la misma. Están prácticamente invadiendo la competencia del constituyente de 1991 con una cantidad de elementos. Le pongo un ejemplo. Privarle, por ejemplo, las altas cortes de que sigan ternando estos órganos de control como la Procuraduría General de la Nación o que la misma Corte Suprema de Justicia entre a elegir. Eso es una clara sustitución de la Constitución Nacional. Me parece que eso es gravísimo. Lo otro que tengo que decirles es que, mire, no hay que tenerle miedo si eventualmente llegara esto a discutirse, es una alternativa. ¿Por qué? Porque lo que le importa a todos los colombianos es una reforma a la justicia. Llámese a través de una Asamblea Nacional Constituyente, repito, limitada a la reforma a la justicia. O también una reforma a la justicia a través de una ley estatutaria, también me suena muchísimo. Pero a mí lo que me interesa como presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Interinstitucional es que realmente solucionemos los problemas coyunturales. Déjame terminar ya, un momentico, por favor, de la justicia. Eso es lo que fundamentalmente me importa. Así es, magistrado. Señor Holmes Trujillo, plantea el magistrado y la senadora Claudia López otro de los puntos. O sea, ¿cuál es su opinión de que le hayan en este momento los altos magistrados incluido esta petición que también ha hecho las FARC coincidencialmente, una petición que tiene que ver con la Asamblea Constituyente, que ha sido uno de los grandes inamovibles que ha pedido las FARC desde el comienzo de las negociaciones? En primer lugar, debo recordar que después de las opiniones que emití, he dicho que hay que desvincular este proceso de lo que está sucediendo en La Habana porque sería totalmente inconveniente. En segundo lugar, ¿qué es lo que está reclamando el país para que no nos engañemos? Una reforma integral a la justicia. La siguiente pregunta es, ¿el proyecto de equilibrio de poderes aboca la tarea de reformar integralmente la justicia? No la aboca. En consecuencia, hay que buscar un mecanismo institucional para darle respuesta al reclamo ciudadano que quiere que haya pronta y cumplida justicia. La convocatoria a una constituyente limitada sería un camino, pero si a raíz de este análisis que hay que hacer con toda serenidad surge la posibilidad de un acuerdo nacional, y en esto se requeriría mucho liderazgo presidencial, que convoque a todas las fuerzas para acordar una reforma integral a la justicia, ese sería otro camino. Pero no nos equivoquemos. Aquí lo de fondo es la necesidad que el país tiene de una reforma integral a la justicia. Senadora Claudia López, ¿cuál es su opinión? Sí, como dije, que la justicia funcione en Colombia requiere muchas cosas, no tantas reformas legales, valga decir, requiere tener una estructura de gobierno que funcione. El Consejo Superior de la Judicatura ha sido un fracaso para administrar la justicia, ha sido más fuente de escándalos y de vergüenza para la rama judicial. En esta reforma de equilibrio de poderes, que es de rango constitucional, para tocar la Constitución solo se necesitan dos cosas para contribuir a la justicia. Por un lado, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y crear un sistema de gobierno y administración judicial transparente, democrático, con vigilancia y transparencia que funcione. Eso es lo que hace esta reforma. Y lo segundo, la otra fuente de malfuncionamiento de la justicia que se puede arreglar en la Constitución es que el fiscal y los altos magistrados dejen de creerse intocables y que si los investigan a ellos como cualquier otro colombiano, salgan a decir que es que se subvierte la Constitución y que es mejor aliarse con las FARC en una constituyente. Eso es absurdo. Aquí nadie está por encima de la ley. A nivel constitucional solo hay que reformar esas dos cosas: cambiar el sistema de gobierno de la rama y quitar la impunidad de los magistrados y el fiscal. Hay otras reformas.
a través de ley estatutaria, a través de políticas públicas y sobre todo a través de un funcionamiento administrativo eficaz de la rama, que es lo que va a llegar la justicia al ciudadano, de manera que no podemos pensar que va a haber una ley que solucione todo. Hay unas cosas que requieren reforma constitucional, ya mencioné cuáles son los 2 puntos y se están haciendo. Hay otras cosas que refieren ley ordinaria o estatutaria, también se puede tramitar. Y hay otras cosas que requieren simple y sencillamente transparencia, gerencia y eficacia. Senadora Claudia López, ¿puede un Congreso altamente influenciado por el gobierno nacional tener la independencia para sacar adelante una reforma de estos alcances? Pues todos los congresos tienen alta influencia de los gobiernos. Esa es la naturaleza de la relación entre el gobierno y el Congreso. Eso no inhabilita al Congreso. Yo doy fe, yo soy de la oposición, no soy del gobierno, y doy fe de que se ha hecho un debate transparente con los académicos. Hemos ido a más de 20 foros en todo el país, en universidades, y a los magistrados llevamos más de 6 meses preguntándoles qué ideas concretas tienen para darnos para que mejore su juzgamiento. No hemos recibido una sola propuesta. Lo único que nos han dicho es que quieren cerrar el Congreso y más bien aliarse con las FARC para una constituyente. Ese es un despropósito que no tiene ningún futuro. El Congreso va a continuar con la reforma porque esa es su responsabilidad y porque está en capacidad de hacerlo. Senadora, o sea que los colombianos pueden estar tranquilos. Los colombianos pueden estar tranquilos de que esta reforma de equilibrio de poderes, que simplemente va a hacer 4 cosas: eliminar la reelección, eliminar la impunidad de los aforados, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y dotar a la justicia de un sistema administrativo que funcione, está saliendo bien, se ha hecho de manera seria y transparente frente al país. No va a solucionar todos los problemas del país, por supuesto que no, está hecha para solucionar esas 3 cosas y en esas 3 cosas va a salir bien. Es candidato a la vicepresidenta Carlos Holmes Trujillo. ¿Puede un Congreso altamente influenciado por el gobierno nacional sacar independientemente una reforma de este calado tan importante? Pero si es que no ha podido, es que la historia demuestra que las reformas a la justicia finalmente no las hace el Congreso. ¿O qué pasó en el año 2012? ¿O qué ha pasado en los años anteriores? ¿O qué está pasando en este momento? Y repito, el país lo que reclama es la reforma integral de la justicia. ¿Por qué no se retiran de ese proyecto los artículos que tienen que ver con la justicia y se genera un clima de entendimiento y de unidad nacional para impulsar la reforma a la justicia? Bien sea mediante un acuerdo que conduzca a la convocatoria de una asamblea constituyente limitada, totalmente separada de lo que pase en La Habana, o un acuerdo que permita el trámite de la reforma integral a la justicia mediante el Parlamento, que por supuesto es el escenario natural para este efecto, pero que no lo ha hecho. Y no nos engañemos. ¿Qué pasa con los precedentes judiciales? ¿Qué pasa con la seguridad jurídica? ¿Qué pasa con el procedimiento de selección de los integrantes de la rama? ¿Qué pasa con las influencias sobre el sistema de justicia? ¿Estamos en el common law o en el civil law? Eso es lo que hay que arreglar, porque el país, repito, requiere pronta y cumplida justicia. El país no está esperando reformitas, sino la reforma integral a la justicia que reclama desde hace mucho tiempo. Magistrado Ruiz, ¿cuál es su opinión? La senadora Claudia López dice, como lo han asegurado diferentes congresistas, que van a ratificar y van a continuar debatiendo y sacando adelante en esos últimos 2 debates esta reforma. Sí, gracias, Jefferson. Mira, primero que todo, te voy a decir 2 cositas. La primera, ahí me preocupa los principios de consecutividad y el principio de unidad de materia. Para un mejor entendimiento, no podemos nosotros colgarle en debates posteriores de la primera vuelta situaciones que nunca se han discutido. La unidad de materia, le meten organismos de control, le meten la parte política y le meten la parte de justicia. Eso es lo que a mí me preocupa realmente y lo que es el momento de la Constitución. Otro punto importante, es muy bueno lo que la senadora acaba de tocar, la doctora Claudia López, referente a los escándalos que ha tenido el Consejo Superior de la Judicatura. En mi caso particular, como magistrado, como presidente de la sala disciplinaria, ahora como del Consejo Superior de la Judicatura, siempre le he dado la cara al país. Y me parece a mí que la solución no es eliminar un órgano. Entonces, de modo que un soldado se equivoca, un policía, inmediatamente hay que eliminar un Ministerio de Defensa o toda una institución. No, hay que entrar a reformarlas. Y yo siempre lo he hecho públicamente. Le dije al presidente de la República, mire, por favor, envíe una terna cuando se presentó la vacante. Lo hizo y creo que no ha habido ningún inconveniente con lo que ha venido pasando. Entonces, lo que le quiero decir es que hace poco también hubo problemas con la Corte Constitucional y fui el primero que me opuse y dije hay que respetar las instituciones y no podemos entrar a revocarlas. Lo otro, Jefferson, que tú acabas de preguntar. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no han enviado esas recomendaciones al Congreso tal y como lo asegura la senadora Claudia López?
Hombre, porque es que en este momento, cuando va el sexto debate, es cuando realmente yo he detectado esa cantidad de inconvenientes que hay. Yo no puedo negarlo, Jefferson, de que a mí el Congreso de la República sí me ha tenido en cuenta. Y de hecho, así no me invitaran, yo tengo un deber legal y constitucional, como es defender actualmente el Consejo Superior de la Judicatura, y no me da pena decirlo. Me siento orgulloso de pertenecer a esta institución y el Congreso de la República fue el que me eligió. Lo otro que le quiero decir es que, como todo un demócrata que soy, y tanto tiempo en la academia, yo respeto muchísimo al Congreso de la República como una rama del poder público. Y claro que está en toda la capacidad, pueden continuar en ello, pero es importante también que yo exprese mi punto de vista frente a este proyecto de acto legislativo. Magistrado, permítame, antes de ir a comerciales, voy con Claudio López. ¿Qué opinión tiene o qué puede decir frente a lo que plantea el magistrado? Él dice que no debe acabarse con la institución, que sencillamente debe reformarse y mejorarse. Eso se está haciendo, eso se está haciendo. El Consejo Superior de Judicatura quedó mal diseñado, porque es un órgano que debe administrar y está diseñado, administrar recursos, administrar el presupuesto, administrar las sedes, administrar el personal. Y en vez de diseñarse como una institución gerencial, se diseñó como si fuera a ser una sala de magistrados que produjera fallos. Esa no es su naturaleza. La verdad es que combinar esas dos cosas quedó mal en la Constitución del 91. Lo que estamos haciendo es reformando eso, separando completamente las funciones de juzgamiento de las que realmente deben ser de la administración de la justicia, para que la justicia tenga una gerencia más eficaz, que le garantice autonomía a la rama, pero que también garantice un manejo transparente y de rendición de cuentas ante la sociedad, ante las demás ramas del poder público. Lo segundo que yo quiero decir con toda claridad, Jefferson, usted sabe que yo soy una persona muy franca, pero lo que no puede seguir ocurriendo en este país, y lo estamos viendo en este panel, es que cada vez que alguien quiere conservar su impunidad, pida constituyente. ¿Quiénes han pedido constituyente en este país? El uribismo, que tiene grandes líos con la justicia y quiere conservar una cuota de impunidad, las FARC, que pretende tener impunidad, y ahora salimos con que los aforados, los magistrados y el fiscal también quieren impunidad. Son los tres que piden constituyente. ¿Por qué? Los aforados porque tienen un fuero que les garantiza impunidad y eso es insostenible. Las FARC son los criminales que tienen un rabo de paja incomparable con el resto del país, y el uribismo, que ha tenido enormes líos con la justicia como el país lo requiere. Así que lo digo con toda claridad. En este país vamos a hacer o Congreso o constituyente para que haya justicia, no para mantenerle los privilegios y la impunidad a nadie. Señor Juan Trujillo, usted pertenece al Partido Centro Democrático. ¿Qué le responde a esta acusación que hace la senadora? Centro Democrático seguramente se pronunciará mañana, pero para mí es claro que lo que hay que hacer es la reforma integral a la justicia para que haya justicia, para que haya pronta y cumplida justicia. Pero a nadie lo pueden convencer en las circunstancias actuales que el famoso proyecto de equilibrio de poderes, que no equilibra nada y que es una mezcla dañina entre política y justicia, es la reforma a la justicia que el país está reclamando. Para que haya justicia de verdad, se requiere una reforma integral a la justicia, vía constituyente, que es un camino institucional, o vía el Congreso mediante un gran acuerdo político. Pero el clamor de los colombianos es pronta y cumplida justicia. Señor Holmes, pero la senadora asegura que el uribismo busca impunidad al plantear una asamblea constitucional. No, pero ¿cómo se le ocurre a la senadora Claudia decir eso? Además, yo estoy defendiendo mi propia opinión en esta materia. Y repito, aquí de lo que se trata es de darle nueva legitimidad al Poder Judicial. Un proceso constituyente limitado implicaría la participación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo porque se requiere ley, del Poder Judicial porque son fundamentales sus opiniones y del Poder Constituyente, que dirá si le parece bien o no convocar una asamblea constituyente limitada al tema de la justicia. Los caminos institucionales están siempre ahí para acudir a ellos y ahora estamos frente a la urgencia de que se reforme integralmente la justicia. Tenemos que hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos, continuaremos con este intenso debate a propósito de este tema que hoy les presentamos aquí en el programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.